Bueno, uno hay veces que en las disertaciones de la gente aprende cosas. Lastimosamente, en las últimas disertaciones de pronto no se ha aprendido mucho, ¿cierto? Pero Edilson preguntó en algún momento lo siguiente, ¿cierto? Un teorema de factorización. Esos son teoremas que tiene el libro de Leslie Valentine en el capítulo 2. Eh, resulta, resulta que un estado, por ejemplo, un estado, yo puedo decir que el estado, un estado triplet. Profesor, creo que se está compartiendo pantalla, no lo está haciendo. Bueno, entonces, ustedes prefieren que veamos la clase compartiendo pantalla o sin compartir pantalla, ¿qué les parece más cómodo? Compartiendo para observar la nota. Ah, ok. No, porque hay veces que la gente tiene muy buena imaginación, yo digo es por eso. Sí, también, también. O puede ser como más como una discusión, ¿no? De pronto parecería una muestra Pues, pucha, pero mejor dicho, qué discusión tan rara, heterogénea. horrible. Yo, por ejemplo, acá, yo podría definir el producto tensor entre estos estados up y up y voy a obtener un estado. De los tres estados del triplet, entonces yo voy a obtener acá un estado que es G. Este es un estado up, ¿cierto? Que tiene una energía, digamos que esta es la energía E1 y esta es una energía J, ¿cierto? Puedo tener un estado que sea el producto tensor entre el estado down. Estos estados que yo tengo acá, como los tengo, se llaman product states, son estados de producto. ¿Por qué? Porque el estado se puede expresar como el producto tensor de otros dos estados. Listo. Estos estados particularmente no exhiben entrelazamiento. Más sin embargo, yo puedo escoger un estado que sea una superposición del producto tensor de up con down más down con up. ¿Cierto? Listo. Entonces, gracias Pedro Luis. Esto se escribe como uno sobre la raíz de 2 el get up down más el get down up. No hay ninguno, ojo, David, no hay ninguna forma en la que tú puedas escribir esto. No hay ninguna forma en la que tú puedas escribir esto como un producto tensor de dos estados. Ese estado que yo acabo de escribir en amarillo, que también tiene la misma energía E2 igual a J, no es posible escribirlo como un estado. Esa es la definición del entrelazamiento. Dos estados son entrelazados cuando es imposible escribir el estado conjunto que ellos representan como un estado producto. Otro estado con entrelazamiento es el singlet. Su energía es menos 3J, ¿cierto? Bueno, ¿por qué Rosa habla de pares de Cooper entrelazados, David? Básicamente,
Rosa habla de pares de Cooper entrelazados porque la función de onda spin de un par de Cooper o es una función de onda singlet como la que tú ves acá o es una función de onda triplet como la que tú ves acá. Entonces los pares de Cooper son estados ligados entre dos electrones que tienen, uy, quieto, que tienen spin contrario. Entonces, ¿qué es un par de Cooper? Un par de Cooper es un electrón por acá y otro electrón por acá. Pero resulta que este es un electrón spin up y este es un electrón spin down. Esto es un tipo de superconductividad que se llama singlet superconductivity, por si ustedes quieren buscar. Y estos electrones están acoplados a través de un fonón. ¿Cierto? Esto se llama singlet, esto es Cooper pair, en donde en singlet superconductivity. ¿Sí o no? Entonces a eso se refiere Rosa. Ahora, este entrelazamiento, tú puedes demostrar que ese entrelazamiento, cuando tú calculas the entanglement entropy, Profesor, una pregunta. En este caso, por lo menos los pares de Cooper son estados separables debido a que por lo menos el estado de ligado entre electrones se puede separar a través de aumentar la temperatura en el metal. sí, lo que pasa es que cuando tú aumentas la temperatura en el metal, aumentas la entropía, y cuando la entropía aumenta, desaparece el entrelazamiento. ¿Sí me entiendes? Entonces ese sería un mecanismo para separar el estado, ¿no? Porque, o sea, hay Sí, estados. pero lo que nosotros queremos realmente es poder utilizar un recurso cuántico. Entonces, lo que nosotros queremos es que el entrelazamiento sobreviva o que el entrelazamiento sea robusto a temperaturas altas o a condiciones, por ejemplo, de desfasamiento. Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Sí, o sea, yo lo decía en el sentido de que como hay estados separables y no separables, en ese sentido. Ah, no, sí, en ese sentido, o sea, se volvería un estado separable cuando usted aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando usted aumenta la temperatura, tú perderías la capacidad para exhibir superposiciones. Entonces, si tú aumentas la temperatura, esta ya no sería. Primero que todo, si tú aumentas la temperatura, estos J de acá serían cero. Y si el J es cero, entonces ya tendrías un cuádruple degeneramiento. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y cuando tú tienes un cuádruple degeneramiento, entonces la cosa ya cambia. ¿En qué sentido cambia la cosa? Bueno, cambia en el sentido, Cristian Santiago, de que ya tú no tienes la base, no es esta base ya no es una base con superposiciones, sino que básicamente la base sería toda así. Up, 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 down, down, up y down, down, ¿cierto? Entonces, esta base se llama fourfold degeneracy.
¿Me explico? Entonces, por eso hay que calcular la de entanglement entropy como función. Por eso, esta es una de las razones por las que yo quiero muy importantemente que en estas clases de teoría cinética, entonces vamos a tratar de llegar al teorema H de Boltzmann, ¿cierto? Nos demoramos solo unas 3 clases para llegar allá, pero eso es importante. Entonces, esto me queda como menos la traza de rho logaritmo natural de rho. Ahora se puede Entonces, hacer una pregunta. sí, claro. No quería saber por qué la entropía es un inhibidor del entrelazamiento. Porque, bueno, cuando tú aumentas la entropía, el entrelazamiento te está diciendo a ti qué tanta información hay. Entonces, esto es indicator of quantum information. Eso es un indicador de información cuántica, ¿cierto? ¿Qué tanta información tienes tú, Cristian? Y resulta que la información, en la medida que tú aumentas la entropía, aumentas el número de configuraciones de tu sistema y disminuye la información que tienes. ¿Cierto? Entonces, la información y la entropía son inversamente proporcionales. Para eso lo que yo te recomiendo, si de pronto tienes alguna duda con respecto a esto, sería importante para tu trabajo de grado. Lo que puedes buscar es que puedes buscar information theory. Information theory. Information theory es un artículo escrito por Jean-Claude Shannon. Era ingeniero electricista, es uno de los únicos ingenieros electricistas que yo conozco que ha escrito algo medianamente decente en términos de conocimiento fundamental, ¿cierto? Eh, Voy a comparar acá, chicos, en este momento voy a hacer una comparación entre coherent, coherent state operator y acá decoherent state operator, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo tengo ρ, si yo tengo coherencias, yo tendría acá, por ejemplo, la magnitud de alfa al cuadrado, la magnitud de beta al cuadrado, y acá tendría, por ejemplo, un gamma sub AB y acá gamma sub AB asterisco. Lo que se puede demostrar es que ustedes, por ejemplo, acá podrían calcular ρ por el logaritmo natural de ρ, entonces esto quedaría acá. Esto sería una realización coherente. Yo voy a tener S de ρ coherente es igual a menos la traza de ρ logaritmo natural de ρ. Este cálculo que yo hago acá tiene una propiedad que es una cantidad monotónica creciente, que eso es lo que nosotros vamos a ver cuando veamos el teorema H de Boltzmann, ¿cierto? Esto es una cantidad monotónica creciente y eh, yo podría evaluar también un ρ de coherente, que sería la magnitud de alfa al cuadrado, la magnitud de beta al cuadrado, 0, 0. Y yo puedo evaluar la entropía como funcional de ρ de coherente. Esto sería menos la traza de ρ de coherente, logaritmo natural de ρ. De coherente, bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Esencialmente lo que sucede
es que mm, si yo comparo estas entropías, yo me puedo dar cuenta que la entropía como funcional de la realización coherente del operador de estado es estrictamente menor que la entropía como funcional de la realización de coherente, ¿cierto? Entonces, esto significa que cuando yo paso de un estado coherente a un estado de coherente, chicos, aumento la entropía, ¿cierto? Entonces, eso también hace parte de la respuesta que te tenía que dar, Cristian Camilo, ¿cierto? Al aumentar la entropía, tú pierdes coherencia. Y cuando tú pierdes coherencia, al mismo tiempo vas perdiendo entrelazamiento cuántico porque son dos recursos cuánticos que están ligados, la coherencia cuántica y el entrelazamiento, ¿cierto? Muy bien. Eh, nosotros en la clase anterior, la clase de anoche, habíamos visto que podíamos llegar a la ecuación maestra cuántica de Liouville de esta forma, ¿cierto? También lo estábamos comparando con la ecuación maestra de la mecánica clásica. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué necesito yo saber? Entonces, a ver, classically, why do I require to know phase-space density? Rho of QP, ¿cierto? Quantum mechanically, why do I require to know the state operator Resulta que yo requiero el conocimiento de ambas por la misma razón, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Yo requiero el conocimiento de ambas, chicos, porque resulta que con ellos puedo yo hacer statistical mechanics. With them, I can do statistical mechanics. Z de beta es, por ejemplo, yo puedo decir que Z de beta, esta función de partición, es la traza de E a la menos beta H. Ah, ¿y por qué a la menos beta H? Porque resulta que el valor esperado de un operador en mecánica cuántica no es otra cosa que eh,
Bueno, esto, digamos, esto es la traza del operador por ρ, ¿cierto? Así es como se calculan valores esperados en mecánica cuántica. Entonces, realmente ρ tiene unas propiedades supremamente importantes, tiene unas propiedades supremamente importantes para evaluar observables dependientes de la temperatura, ¿cierto? ¿Qué tal, por ejemplo? Vamos a hacer una cosa, un momentito. Yo quiero evaluar el valor esperado de A. El valor esperado para mí de A va a ser simplemente el bracket, ¿cierto? Voy a escoger acá el bracket entre M y M de A, ¿sí o no? Este es el valor esperado. Ahora, la idea es que nosotros, de alguna forma, bueno, ustedes podrían expresar este M como otra superposición. Esto sería la suma sobre C sub A' del bra de A', ¿cierto? Bueno, esta es una mala idea porque esto tendría como un autoestado de A, ¿cierto? Entonces, B', C sub B', el bra de B', esto sería asterisco. A, esto me queda por acá como la suma sobre B2' de C sub B2', de B2', esto me va a quedar como suma sobre B', B2', B, CB' asterisco, CB2', el bracket entre B' y A y B2'. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, de acá sería posible pasar a lo siguiente. Ustedes pueden demostrar que, por ejemplo, la traza de A por ρ, entonces, traza de A por ρ, entonces, esto sería la suma sobre M y M, porque la traza comienza y termina con el mismo autovector de A por ρ. Listo. Bueno, esto me quedaría acá como la suma sobre M, sobre, bueno, del bra de M, esto sería el operador A, y aquí entonces voy a escribir ρ, como lo había escrito ayer el operador de estado, la suma sobre N de una probabilidad Pn, ¿cierto? Del que de N, bra de N, y acá entonces lo que tendría yo sería el que de M. ¿Cómo me queda esta traza? Entonces esto me quedaría como la suma sobre M y N de Pn, el bracket entre M y N del operador A, ¿cierto? Acá esto me va a quedar por el bracket
entre N y M. Listo. Muy bien. Eh, ahora, mm, ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Ustedes pueden escribir, esta es la suma sobre M y N de Pn bracket entre N y M. Esto me queda como la suma sobre N de Pn, el bracket entre N y N de A. Porque resulta to know that la resolución de la identidad es la suma sobre M del que es de M por el bra de M. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, esto termina acá. Y esto simplemente sería el valor esperado del operador A. Muy bien, entonces el operador de estado me sirve a mí para evaluar cantidades termodinámicas en sistemas cuánticos individuales. Classically, clásicamente, entonces yo puedo escribir lo siguiente. Listo, clásicamente yo podría decir que una distribución de equilibrio, es decir, la densidad del espacio de fase va a ser la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta 3n de, esto sería D3QM, esto sería D3PM, esta sería la densidad de fase solamente para grados de libertad Q y P, y esto me queda acá como E a la menos beta, H que depende de QMPM y que depende de Q y de P. Una vez yo tengo la densidad del espacio de fase en mecánica estadística clásica, yo puedo hacer algunas otras cosas. Calcular funciones de partición, calcular energía libre. Bueno, puedo calcular varias cosas. Por ejemplo, una función de partición clásica, simplemente si nosotros nos referimos al ejemplo que habíamos trabajado un par de clases anteriormente. Entonces, classical partition function. Zeta of beta in the harmonic approximation. Listo. Zeta de beta es igual a la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta 3n. Acá se integran todos los berracos grados de libertad que hay. ¿Cierto? Esto sería D3QM, D3PM, E a la menos beta, H de QM de PM,
Yo reemplazo el hamiltoniano. Bueno, pues uno naturalmente cuando uno va a evaluar la función de partición, pues tiene que tener el hamiltoniano, tiene que saber. Y otra cosa, es muy importante, si yo voy a evaluar la función de partición, bueno, esta función de partición de acá, yo tengo que evaluar, recuerden que la traza en mecánica cuántica, ustedes aprendieron esto, pues la madre, si no lo aprendieron, esto sí lo aprendieron. La traza en mecánica cuántica es independiente de la selección de la base, ¿cierto? Entonces, ¿sí o no? Entonces eso sí es pues muy básico y a pesar de los reparos que yo tengo con el método de Oscar, Oscar es una persona con doctorado en física y es un físico cuántico, pues bueno, ¿cierto? Entonces es muy distinto uno ver un curso de mecánica cuántica con Jairo que yo lo conozca, ¿sí o no? Entonces, esos aspectos sencillitos, yo estoy seguro que sí los trataron con el profesor Oscar. Y acá, entonces, ¿ustedes qué base tienen que seleccionar? ¿Cierto? Uno cuando está calculando trazas, chicos, entonces recuerden eso, métanse en eso acá. Cuando uno está calculando una traza, uno tiene que utilizar la base que le convenga más, porque la selección de base en la traza no cambia su evaluación, ¿cierto? Entonces, acá esto cómo quedaría, esto quedaría, Pedro Luis es un experto en el tema, experto consumado en el tema, esto quedaría como E a la menos beta M, o sea que ustedes tienen que conocer los autovalores del hamiltoniano. O sea, si el hamiltoniano no es diagonalizable, no se puede calcular la función de partición, por lo menos no de manera analítica. Eso es un aspecto importante para nosotros poder hacer mecánica estadística. Si el hamiltoniano no es diagonalizable, no se puede. ¿Sí o no? Entonces, en el mundo clásico es más o menos parecido. Nosotros tenemos que conocer el hamiltoniano y nuestro hamiltoniano armónico. Entonces, esto quedaría Q, P. Esto es la suma sobre n, desde n igual a 1 hasta 3n, de p sub n cuadrado sobre 2m, más un medio de m omega cuadrado de qn cuadrado. Una vez yo tengo el condenado hamiltoniano, pues no lo tengo que reemplazar. Acá sería la integral desde m igual a 1 hasta 3n, una productoria de integrales. Esto me queda d 3qm, d 3pm. Esto es e a la menos beta que multiplica a la sumatoria sobre n de Pn cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado Qn cuadrado, ¿cierto? Hasta 3 en la sumatoria. ¿Cómo? Ah, no, Hasta- sino que hay veces que nosotros simplemente especificamos que la sumatoria va sobre n cuando se sobreentiende que va hasta 3n, ¿cierto? Entonces, para no escribir tanto, sobre todo en un día como estos que obviamente la gente necesita guardar energía para hacer algo estúpido, entonces es mejor guardar la energía por si hay que correr, ¿cierto? Le tiran por allá un huevo en la calle y mejor dicho hay es que correr o maicena. Bueno, no sé qué están tirando. Entonces, y aquí, entonces esto me queda como la integral sobre la productoria de D3QM, ¿cierto? Bueno, realmente lo que yo puedo hacer, digamos, para simplificar todo esto, es colocar la productoria afuera. Esto es D3QM por E a la menos. A ver, esto sería, yo miro una cosa. Esto se vuelve una productoria sobre N también, ¿cierto? Entonces acá me quedaría una productoria desde N igual a 1 hasta 3N. Ah, chicos, venga, yo cometí acá un error. Si esto, vea, Auri, si tú tienes el volumen del espacio de fase especificado como de 3QM, de 3PM, acá esto simplemente va hasta N, ¿cierto? Porque si no, entonces estaría. Sí, sí, porque ahí sí ya están denotando que la notación vectorial, ¿no?
Sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, esto es n acá, esto es n, y eso también puede ser n dependiendo de cómo escriba uno ese p y ese q, ¿cierto? Y lo escribe vectorialmente o no. Esto sería la integral sobre d3qm, esto sería acá e a la menos beta sobre 2 m omega cuadrado qn cuadrado, ¿cierto? Por la integral sobre d3pm de e a la menos beta pn al cuadrado sobre 2m. Esos son dos integrales gaussianas, pero uno tiene que analizar los casos. Recuerden que yo les había, digamos, advertido la semana pasada que uno analiza los casos particulares. Son casos particulares en los que yo, eh, casos particulares en los que yo considero cuando n es igual cuando n es igual a m y cuando n es diferente de m, ¿cierto? Son esos dos casos particulares que a mí me interesan. Y entonces yo obtengo que este resultado de z solamente es finito cuando m es igual a n, ¿cierto? Entonces, o sea que esto quedaría como la productoria desde m igual a 1 hasta n de eh, la integral sobre dqm de e a la menos beta m omega al cuadrado sobre 2 por qm al cuadrado. Simplemente como estos son integrales isotrópicas, son integrales gaussianas isotrópicas, estos serían tres integrales igualitas, entonces calculo una integral y la leo el cubo, ¿cierto? Lo mismo me queda por acá. Esto me quedaría como la integral sobre dpm, esto es e a la menos beta medios o a la menos beta sobre 2m que multiplica a pm al cuadrado. Allá tengo dos integrales gaussianas y esto me queda como la sumatoria desde m igual a 1 hasta n. Esta integral de acá me va a quedar, em, me quedaría pi sobre el coeficiente que sería beta m omega al cuadrado sobre 2 a la 1 medio, pero como está el cubo me queda a la 3 medios, ¿cierto? Y acá entonces esto me quedaría como pi sobre beta dividido entre 2m a la 3 medios. Esto sería la productoria desde m igual a 1 hasta n, ¿cierto? Entonces, y acá me queda, esto sería, a ver, esto sería 2pi sobre beta m omega al cuadrado a la 3 medios y acá me queda como 2pi m dividido entre beta a la 3 medios. Bueno, yo puedo utilizar propiedades y si utilizo propiedades, entonces esto me va a dar que esto es la productoria desde m igual a 1 hasta n. Esto me va a quedar como 2pi. Bueno, primero que todo se va m con m. Me queda 2pi al cuadrado sobre beta al cuadrado omega al cuadrado, ¿cierto? A la 3 medios, esta raíz de acá se va con este 2 con este 2 y con este 2. Y por lo tanto me queda la productoria desde m igual a 1 hasta n. Esto es 2pi sobre beta omega, ¿cierto? Al cubo. Y como eso se multiplica n veces, esto me queda como 2pi sobre beta omega a la 3n. Muy bien. Esta es la función de partición. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno tiene la función de partición? Ya observe que para la función de partición yo necesito conocer
la densidad del espacio de fase, que es esta de acá. El formalismo en términos de la densidad del espacio de fase, digamos que eso resulta ser supremamente necesario, yo no sé si un mal necesario o un bien necesario, pero es necesario para yo calcular la termodinámica, ¿cierto? Yo puedo calcular, por ejemplo, acá la energía media. La energía media es que la energía media es igual a menos la derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Me queda la menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de 2pi sobre beta omega a la 3n. Ese 3n por las propiedades del logaritmo baja, o sea que esto me queda como menos 3n. Derivada del logaritmo, entonces es derivada del argumento, la derivada del argumento es menos 2pi sobre beta al cuadrado omega dividido entre 2pi, se va 2pi con 2pi, se va omega con omega, ese beta sube, este menos se va con este menos de acá, y esto me va a quedar como 3n sobre beta, ¿cierto? Entonces, lo que es igual a 3n k sub b por t. Entonces, yo lo que hice ahí es calcular una propiedad termodinámica de ese gas, que es la energía media, a partir de la función de partición. Y la función de partición funge a partir de la densidad del espacio de fase. Ahora, obviamente, esto tiene cierta formalidad. Tiene una formalidad que no es lo más chévere del mundo, pues, ¿cierto? Entonces, yo tengo que reconocer que cuando eso uno lo hace por primera vez, eso le quedan a uno ardiendo los ojos como si hubiera metido, como ustedes han visto cuando uno mete la cabeza en un tanque con jabón, así queda uno después de hacer esto, ¿cierto? Entonces, pero es algo que es importante dentro del contexto de la mecánica estadística haberlo hecho por lo menos una vez para uno entender con profundidad de dónde fungen los argumentos matemáticos que está utilizando para entender sus limitaciones, ¿cierto? Sobre todo en términos de escalas de energía y escalas de tiempo. Ahora yo puedo calcular a partir de acá otra cantidad termodinámica, que es la capacidad calorífica a volumen constante. Esto es igual a la derivada parcial de la energía media con respecto a la temperatura. O sea que esto me queda como la derivada parcial con respecto a la temperatura de 3n K sub b por t. Blanco es y gallina lo pone. Esta es la capacidad calorífica, se llama la capacidad calorífica molar, ¿cierto? Muy bien. Si yo estuviera en el caso cuántico, que ese lo vimos la semana antepasada cuando estábamos viendo la capacidad calorífica en el modelo de Einstein, que I'm not about to do that, pero ustedes pueden recordar, pueden ver las notas, yo les puse a estudiar las notas. Recuerden escanearme las notas que vayan haciendo, por favor. Listo, tanto de la semana cuando vimos polarización estadísticamente como esta semana. Entonces, por ejemplo, quantum mechanically, en mecánica cuántica yo tengo que z de beta, ¿cierto? Entonces yo voy a expandir esto en una autobase del hamiltoniano, que sea la suma sobre m del bracket entre m y m de a la menos beta h. Obviamente, si yo aplico h sobre el que de m, teniendo en cuenta que h sobre el que de m, esto es m, por el que de m, por lo tanto, esto me va a quedar acá como la sumatoria sobre m de e a la menos beta m. Para que esto pueda ser posible, ese que con el que yo estoy expandiendo o la base que yo he seleccionado para evaluar la función de partición
Tiene que ser un AutoCAD del Hamiltoniano, véalo acá. Cierto, muy bien. Entonces, la traza es invariante a la selección de la base, como que sí. Entonces, trace is invariant under the selection of base. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Yo tengo que, por ejemplo, la traza del operador A podría ser, la puedo expandir como la sumatoria sobre A', o más bien sobre B', del bracket entre B' y B', del operador A. Venga, yo una cosa, voy a hacer una cosa, chicos. Yo coloco acá más bien el operador X. Entonces me queda la suma sobre A', del bracket entre A' y A', del operador X. Si yo quiero cambiar de base, la idea es que yo pueda demostrar que si yo cambio de base, la forma para evaluar la traza sigue siendo igual, ¿cierto? Entonces esto queda como la suma sobre A', del bracket entre A' y A' del operador X, pero acabo de colocar un operador uno y acabo de colocar un operador uno que me van a permitir hacer el cambio de base. Listo. Esos operadores uno los voy a expandir en la nueva base, una base B'. Listo. Esto me quedaría como así. Esto que yo acabo de hacer acá, digamos, si ustedes no identifican con claridad este término, esta es una resolución de la identidad y esta también es una resolución de la identidad. Y acá, entonces esto me quedaría como la sumatoria sobre A', sobre B', sobre B2', el bracket entre A' y B', el bracket entre B' y B2' del operador X, el bracket entre B2' y A', ¿cierto? Entonces, este término de acá es un delta de A' B' y este de acá es un delta de A' B2', ¿cierto? O sea que esto me queda como la suma sobre A'. Bueno, yo primero voy a sumar acá sobre B' y donde está B' pongo A', ¿cierto? Entonces esto me queda A' B2'. Entonces acá me va a quedar, donde está B' pongo A', o sea que esto es el bracket entre A' y B2' del operador X por el bracket entre B2' y A'. Entonces ya tengo ese delta. Donde hay A', pongo B2', ¿cierto? Ya que esto me queda como la suma sobre B2' del bracket entre B2' y B2' del operador X. Y esto no es otra cosa que la traza del operador X. Pero necesita una base diferente. Eso digamos que demuestra que
evaluación de la traza es independiente a la selección de la base. Bueno, ¿qué es lo que yo quería hacer? Lo que yo quería hacer era que yo los quería convencer de que establecer una forma para yo poder evaluar la mecánica cuántica dependiente de la temperatura es muy importante. Eso es a través de la función de partición. Y la función de partición es una traza, ¿cierto? Entonces, y esto aplica tanto en el mundo clásico como en el mundo cuántico. Ahora, en el mundo clásico, lo que nosotros hemos hecho esencialmente en el mundo clásico es que hemos trabajado, chicos, con algo que se conoce como the phase space density, ¿cierto? Entonces, phase space density, tengo que el phase space density, que quién es, rho de Q, P, y obedece, el phase space density obedece a que la derivada parcial de rho con respecto al tiempo, esto es igual al bracket de Poisson del Hamiltoniano, que depende también de H, de Q de P con rho, que es la densidad del espacio-fase. Esa es la ecuación de movimiento. Bueno, muy bien. Eh, una pregunta importante es cómo cambia el valor esperado de un observable con el tiempo, ¿cierto? Entonces, a question I want to ask is how does the expectation value of an observable O of Q, P. Observen que en el mundo clásico los observables dependen de las variables del espacio de fase. Eso es muy importante, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a question I want to ask is how does the expectation value of an observable depend on time? Esa es una pregunta importante, ¿cierto? Es una pregunta muy importante y que requiere, digamos, de este conocimiento. Aquí es donde esto se pone boletísimo, pues, ¿cierto? Entonces, pues, ¿para qué lo pueda engañar? Y de alguna forma, esta vaina se termina pareciendo a la ecuación de movimiento de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos esto. Bueno, vayan pensando en esta pregunta un segundo. Yo hoy me tomo una agüita nueva. Sí, chicas. Entonces, ahora, nosotros básicamente que cuando comenzamos esta travesía de acá, comenzamos diciendo, bueno, yo quisiera evaluar cómo cambia este observable con la temperatura, también podría ser cómo cambia ese observable con el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que a mí me interesa poder clásicamente estudiar cómo cambia el valor esperado de ese observable con el tiempo, ¿cierto? Entonces, eso, pues, es que, ¿qué les puedo decir? Esto es una vaina que, pues, de alguna forma uno tiene que, estas son cosas que tienen que hacer, pero esto es, no sé cómo decirles, no sé si de pronto, después de pronto Pedro Luis les puede dar una, o David, una definición más precisa de esto. Esto es cansón, pero esto es algo muy importante. Yo quisiera saber, por ejemplo, el observable, el valor esperado de este observable Q, P
Un observable que depende esto no es sigma, esto es una O, ¿cierto? Muy bien, entonces esencialmente esto es igual a la integral sobre el volumen del espacio de fase, que ya sabemos que es una productoria de 3QM, 3PM, ¿cierto? Entonces, de rho de Q, P, T, ¿cierto? Sigma de Q, P. Es decir, acá la variación temporal la carga rho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, digamos que de alguna forma yo quiero evaluar la derivada del valor esperado del observable O de Q, P, ¿cierto? Sub T con respecto a T, ¿cierto? Esto sería la integral sobre diferencial de gamma de la derivada parcial de rho de Q, P, T con respecto al tiempo por el observable O de Q, P. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que la derivada parcial de rho simplemente es ¿quién? Pues nosotros sabemos que esta derivada parcial es básicamente el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y la densidad del espacio de fase. Esto por O de Q, P. Nosotros podemos expandir y decir que esto es la integral sobre d gamma de la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de h con respecto a q alfa por la derivada de rho con respecto a p alfa menos la derivada de h con respecto a p alfa por la derivada de rho con respecto a q alfa. Entonces, O de q, ¿cierto? Entonces, listo. Bueno, yo creo que, digamos, la verdad sea dicha, si nosotros de alguna forma, eh, venga, yo pienso una cosa. Yo lo que quisiera hacer es que quisiera pasar, no, pero no alcanzo, ya esto se me iría muy largo si comienzo este procedimiento. Venga, yo pienso una cosa. Mm, bueno, digamos que en última yo puedo escribir el resultado y mañana lo demostramos. Esto sería menos la integral, ¿cierto? De sobre diferencial de gamma de rho de Q, P, T por el bracket de Poisson entre el observable y el hamiltoniano. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando yo tengo la integral sobre un espacio de fase de algo que multiplica a la densidad del espacio de fase, esto no es otra cosa que quién, esto es otra cosa que el valor esperado o menos el valor esperado de lo que multiplica a la densidad del espacio de fase, que sería el bracket de Poisson de entre el operador y el hamiltoniano. Listo. Bueno, muy bien. No voy a hacer más porque se nos va, o sea, ya aquí la cosa se comienza a poner, no sé si la palabra es interesante, después trataré de buscar como otra palabra.
porque no creo que esa sea la palabra, ¿cierto? Entonces, em, y después vamos a definir, mañana definimos lo que significa una densidad. Vamos a mirar qué es una densidad en el espacio de fase de equilibrio. Y a partir de ahí vamos a comenzar a reducir la función densidad. Esta es una función densidad, recuerden que esta función densidad de acá, chicos, pertenece a un espacio de R6N. Y lo que yo quiero es reducir esa función densidad para que pertenezca a un espacio simplemente de R6, es decir, de una sola partícula. Reducir el espacio de representación de la función densidad del espacio de fase al espacio de una sola partícula, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y digamos, ese es diría yo, ese es el pedacito como más aburridor, ¿cierto? Entonces, y ya después vamos a mirar cómo vamos a modelar el gas, porque por ejemplo acá tengo un Hamiltonian, pero yo no en ningún momento he dicho cómo lo vamos a modelar, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a llegar a algo que se llama la jerarquía BBGKY, ¿cierto? Esa es una parte importante de este repaso aventuresco que yo quiero hacer por las ecuaciones de Boltzmann, ¿cierto? Y finalmente, cuando yo tengo esto, puedo expresar la ecuación de Boltzmann en términos de la integral de colisión, que es lo que en estos días yo discutía con Cristian Santiago. Y una vez nosotros tenemos la integral de colisión, analizamos tiempos y escalas características y vamos a lograr llegar muy importantemente a algo que es sumamente importante y es que es el teorema H de Boltzmann, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pero pues por el momento vamos a dejar ahí hasta mañana a las 8. Listo. Por favor, encendamos la cámara, yo saco la asistencia. Creo que Peter Luigi se fue. Que ese internet de Pedro ha estado, pero mejor dicho, más paila. Es que empezó a llover, profesor. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Bueno, a la una, dos, tres. Venga, pero, venga, un momentico.